Bienvenidos a Digilab JKL. Hoy tenemos un nuevo video sobre las FPGAs. Pero antes, déjenme presentar a quienes vamos a hablar hoy. Quienes habla Catherine Martínez y mi compañera Larisa Noriega. En este video vamos a hablar acerca de las FPGAs y vamos a trabajar con una Basis 3. Aparte de esto, también vamos a trabajar diferentes códigos para dicha programación que le vamos a dar a nuestra FPGA. Bien, antes de continuar explicando más sobre los códigos que hicimos y qué funcionamiento tiene cada uno, primero debemos ver qué es una FPGA, ya que es donde se va a mostrar todos los códigos que hicimos. Vamos a empezar con qué es una FPGA y cómo el lenguaje que utilizamos para programarla. En este caso, que es un lenguaje de descripción de hardware. En este caso utilizamos Verilog. Además, añadiéndole a eso, vamos a ver algunas palabras reservadas del Verilog, ya que es necesario, pues gracias a esto podemos hacer los distintos circuitos para este laboratorio. Podemos empezar por la explicación de qué es un FPGA, o su significado Free Field Programmable Gate Array, que es un tipo de circuito integrado que puede ser configurado por el usuario luego de su fabricación, o en este caso nuestro equipo Digilab JKL. En otras palabras, es como un dispositivo digital que podemos reprogramar constantemente hasta llegar a un circuito que nosotros queramos que sea. A diferencia de un microcontrolador como puede ser el Arduino, donde el hardware ya está definido y solo le escribimos como unas líneas de código para que se ejecute paso a paso. En una FPGA nosotros definimos cómo es el circuito, o sea, por dentro, qué compuertas tiene, cómo están conectadas y qué hace una señal de entrada y de salida. O sea, si queremos compararlo con algo, podemos utilizar un tablero y unos marcadores, ya que, pues, como muchas veces podemos hacer, utilizamos los marcadores hasta llegar a lo que queramos hacer. En este caso, un circuito. Podemos borrar, rayar, hasta que lleguemos a lo que nosotros deseemos. Algo así funciona en FPGA, pero esta vez a base de código. Podemos borrar y volver a escribir el código para llegar hasta donde nosotros queremos, ya que es muy flexible en ese sentido. Incluso podemos utilizar de ejemplo este laboratorio, donde uno de los primeros puntos fue hacer que se encienda un LED a base de unos pulsadores. Sin embargo, luego lo cambiamos a que se encienda a base de los flancos de subida de un reloj. Y finalmente incluso podemos hacer una decodificación de binario a 7 segmentos para mostrarlo en el 7 segmentos de la placa de BASIS, que fue lo que utilizamos en este laboratorio. Por esto mismo se utiliza mucho el FPGA para proyectos que necesiten flexibilidad, rapidez o ejecución en paralelo, como procesamiento de señales, videojuegos retro, sistemas de control industrial o incluso inteligencia artificial. Pero para decirle al FPGA, como ya dije antes, usamos en este caso el lenguaje Verilog, que es un lenguaje de descripción de hardware, también conocido como HDL, o sea, Hardware Description Language, que nos permite escribir el comportamiento de un circuito digital como si lo estuviéramos dibujando con lápices o bloques, como ya expliqué. A diferencia de otros lenguajes como C o Python, que dicen el procesador las instrucciones ejecutar una tras otra, Verilog nos deja definir cómo debe funcionar el hardware en sí, qué señales se conectan, qué compuertas lógicas hay, o sea, como ya dije, definir todo el circuito que queramos hacer, digamos. La placa de BASIS o la placa de FPGA tiene muchos circuitos por dentro, pero nosotros al hacer los códigos pues estamos cerrando como las compuertas, por decir algo, hasta llegar a lo que nosotros queremos que sea. Entonces ahí se almacenarán datos y cómo reaccionan las entradas con un botón o una señal de reloj, como dije en los ejemplos anteriores. Bien, para ahora podemos hacer una comparación sobre cómo se utiliza el Verilog. Utilizando Verilog es como construir un circuito con bloques Lego, pero en vez de utilizar fichas físicas, usamos líneas de código para armar estructuras digitales. Gracias a Verilog podemos simular nuestro diseño antes de cargarlo al FPGA y verificar que pues funcione correctamente claramente, lo cual es clave para evitar errores cuando ya está implementado en el chip, ya que este puede llegar a ser delicado con algunos voltajes o incluso, pues claro, un error de código. Entonces, para escribir en Verilog, claro, necesitamos conocer algunas palabras reservadas de este idioma o de este lenguaje, mejor dicho, como son las que podemos ver a continuación. Para poder escribir en Verilog hay que conocer algunas palabras clave o reservadas básicas, ya que son como las herramientas con las que vamos a construir nuestro circuito. Podemos empezar por módulo, ya que es el inicio de la definición del módulo.
Un módulo es como una función o un bloque que en Verilog encapsula cierta funcionalidad. Podemos continuar con input y output, el primero definiendo la entrada al módulo y el segundo definiendo una salida desde el módulo. Podemos seguir con algo que podemos relacionar con un circuito en físico, que es un cable o en este caso como le decimos en Verilog, un wire, que define un tipo de señal que es esencialmente una conexión. Este no puede mantener un valor entre ciclos de reloj a menos que esté siendo impulsado por alguna fuente. Seguimos con reg, que define un tipo de señal que esta sí puede mantener un valor entre ciclos de reloj. Esta se usa para variables, registros y cualquier cosa que necesite mantener un valor. Seguimos con parameter, que esta define una constante. Ahora vamos a ir con always, que es un bloque que se ejecuta siempre en respuesta a los eventos que se le especifiquen en su declaración. Posech y Neget, que el primero detecta el flanco ascendente o de subida de una señal y segundo, o sea, Neget, detecta el flanco de bajada o descendente de una señal. Seguimos con la combinación begin y end, que delimitan un bloque de declaraciones en Verilog. Es similar a las llaves que utilizamos en lenguajes como C o Java. Continuamos con otra combinación, que es el if-else, que es una estructura condicional que nos permite tomar decisiones basadas en una condición presentada anteriormente en el código. Continuamos con la virguilla, que es un operador not bit a bit. Nos invierte, como su nombre lo dice, el valor de un bit. Finalmente, vamos a llegar a una combinación de un signo menor y más. Bueno, combinado un signo menos y un igual, que es una asignación no bloqueante, que nos permite que las asignaciones se realicen en paralelo, lo que es esencial en el diseño del hardware. Estas son solo algunas de las palabras clave o reservadas del Verilog, ya que hay demasiadas. Sin embargo, estas son las más fundamentales para realizar este laboratorio. Para el primer código encontramos un módulo llamado button LED, donde encontramos una entrada llamada button, que la definimos como un cable, donde realizamos la conexión. Tenemos una salida output llamada LED, que la definimos como un registro. Luego tenemos un always, que es que siempre que el botón o el switch esté arriba, el LED va a encender. De lo contrario, el LED va a estar apagado. Para este segundo código tenemos un módulo llamado LED, en el cual tenemos una entrada CLK, la cual definimos como un cable. Tenemos una salida llamada LED, la cual definimos como un registro, y esto lo igualamos a cero. En la línea 7 tenemos una constante llamada frecuencia reloj, la cual igualamos a 50 megas. Para la siguiente tenemos otra constante llamada contador máximo, que le igualamos a la constante anterior, frecuencia reloj, y le restamos 1. Siguiente tenemos un contador de 26 bits, el cual igualamos a 0 y también definimos como un registro. En la línea 11 tenemos un always. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a cumplir la condición siempre y cuando el CLK esté en un flanco de subida. Y siempre que este esté en un flanco de subida, va a haber un contador. El contador, si el contador es menos que el contador máximo que teníamos, entonces a este se le va a sumar 1. En dado caso, si no, este va a quedar en 0. Para este tercer código tenemos un módulo llamado headman, donde tenemos una entrada de 4 bits que es a la que le asignamos al switch. Tenemos una salida de 7 bits, que es la que le asignamos a 7 segmentos. También otra salida de 4 bits, que son las que le asignamos al 7 segmentos, que son las de enano común.
Luego tenemos el Async AND. Esto significa que solo se extiende el primer display, el de la derecha por lo general, por lo que el display 7 segmentos de la FPGA son 4 y son activos bajo ceros, que es encendido, y unos apagados. Luego tenemos el segment UO0, en el cual convierte el número binario a los valores del display 7 segmentos. Y por otro lado, eh, convierte la representación correspondiente en uno de los displays. Luego tenemos la parte del always. Aquí se usa un case para mapear cada número binario de 0 a 15 a la forma en que se deben encender los 7 segmentos, A hasta G, para mostrarlo correctamente. El valor binario de 7 bits representa cada uno de los LEDs del display. El bit más significativo, que es SEC6, es el segmento A. El más bajo, SEC0, que es el segmento G. Para este código y último, tenemos el timescale, que define la escala de tiempo para simulaciones de un nanosegundo como unidad de tiempo y un picosegundo como precisión. Tenemos un módulo llamado cosas, donde tenemos una entrada input CLK, una entrada input reset, una salida output sec, que es de 7 bits, y un output AND, que es de 4 bits. Este módulo declara el reloj principal de 100 MHz, reset, que es la señal para reiniciar el contador, sec, que es la salida de 7 bits para los 7 segmentos del display, AND, que es la salida de 4 bits para seleccionar cuál dígito del display se activa. Luego tenemos un divisor de frecuencia, que tenemos un rec 24, que es de 25 bits, con un contador al cual le asignamos 0. Luego tenemos el rec CLK2HZ, que también lo igualamos a 0. Este crea un contador de 25 bits y un reloj lento que alterna su valor cada 0,25 segundos, resultado de una señal de 2HZ. Luego tenemos un always. ¿Qué hacemos aquí? En cada flanco sube el reloj. Si el contador llega a 24.999.999, que esto equivaldría a 0,21 segundos a 100 MHz, se reinicia el contador. Y se invierte el CLK2, si no, sigue contando. Luego tenemos el contador de caracteres reg bin count, que registra un número binario de 4 bits de 0 a 5 que usaremos como índice de las letras. Luego tenemos otro always, que es que en cada flanco de subida del CLK2HZ, si reset está activo, pone el contador en 0, si no, incrementa bin count y llega a 15 y vuelve a 0. Luego tenemos un conversor de índice a letra, que nos da el valor de 7 bits que representa la letra actual al mostrar en el display. Como conclusión, las palabras reservadas en Verilog son la base del lenguaje y juegan un papel fundamental al momento de diseñar circuitos digitales. Cada uno tiene un propósito específico que permite controlar el comportamiento del hardware de forma precisa y estructurada. Por ejemplo, module, input y output nos permiten definir la estructura básica de nuestro circuito, mientras que palabras como read, write o parameter nos ayudan a especificar el tipo de señales o constantes que utilizaremos.